Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo es su nombre, mi Señor, glorioso y majestuoso. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad. Guíanos, Señor. Enséñanos, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Cantemos al Señor, hermanos, el himno que se llama Revelación. Lo divino en lo humano cobró vida. Y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Lo divino en lo humano cobró vida. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Qué importante es poder conocer a Jesús y entender a Jesús. Porque para poder conocer a Dios, necesitamos primero conocer a Jesús. Y para poder conocer a Jesús, necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque todo está encerrado en Él mismo. Así que si nosotros no estamos conscientes de esa realidad, simplemente viviremos una religión
como vive todo el mundo, pensando que tiene que agradar a los hombres. Aquellos judíos que habían creído en Jesús, ahora estaban aborreciendo a Jesús, porque Jesús los confrontó con su realidad. Hermano, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo, aunque no entendemos que entramos al reino porque así se nos enseña, todos somos confrontados por Jesús. Por eso es que vienen las pruebas. Jesús los confrontaba directamente con la palabra. Y el pastor tiene que confrontarlos directamente con la palabra. Pero el pastor tiene que ser confrontado primero con la palabra. Entonces Jesús los confronta porque Jesús no quiere que se queden a medias en el camino. Jesús no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Pero no todos queremos tener la vida de Jesús. Muchos de nosotros no entendemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos y queremos vivir una religión sin negación. Por el hecho de que estamos en una religión no vamos a ser salvos. Si somos salvos es porque Cristo está en nosotros. Él es la eternidad, Él es la vida eterna. Somos salvos porque el Eterno está con nosotros, no porque tengamos mérito propio nosotros. Entonces, Jesús fue confrontado cuando Jesús les dijo que no podían oír la palabra de Jesús. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ellos sabían por la tradición oral que Moisés había escuchado a Dios y que Dios lo había llamado. Pero de Jesús no tenían ningún conocimiento. Así que no había una razón para creer en Jesús porque Jesús hablara de parte de Dios. Porque no creían. Por eso Jesús fue confrontado y le dijeron los judíos, no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio. Fíjense lo que los judíos que habían creído en él le estaban diciendo. Entonces Jesús les respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Y Jesús les dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y les suelta una palabra que dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ay, hermanos. Jesús les tiene que decir, yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Por eso, el que juzga, busca llamar la atención, porque juzga con su juicio, no con el santo juicio. Entonces, cuando Jesús les dice esa palabra, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo empezó la plática? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si ustedes guardan mi palabra y viven en mi palabra, por mi palabra y para mi palabra, nunca verán muerte, les está diciendo. Entonces, los judíos, eso bastó para encenderlos y le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Hay alguien en casa, hermano? ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 6 Jesús alimentó aquella multitud de 5,000 y fueron a buscarlo y Jesús le dijo, ¿ustedes quieren más pan? Sí, le dijeron, trabajen, le dijo Jesús. Pero el trabajo no consiste en un trabajo físico, sino en creer. Creer, hermano, es el trabajo nuestro. No hacer cosas para Dios. Es creer lo que Dios puede hacer en nosotros, por nosotros y para nosotros. Porque todo lo que ha hecho
lo ha hecho para su gloria. Entonces, nosotros fuimos creados para la gloria de su gracia, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces le preguntan, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, escuche, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Mire qué fuerte está esto. Jesús les está diciendo mentirosos. Y está comprobando que son hijos de vuestro padre, el diablo. Les acababa de decir que el diablo es mentiroso. Cuando habla mentiras, de suyo habla. No los estoy diciendo con el afán de hacerlos sentir mal, sino que entiendan que necesitan dejar la mentira para poder vivir en la verdad. Nadie que crea en Jesús puede vivir en la mentira, porque no puede servir a dos señores. Así que, hermanos, esto es bien contundente, pero dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Ellos están orgullosos de que Abraham es su padre. Están hablando de dos niveles de espiritualidad completamente diferentes. Ellos dicen que su padre es Abraham. Y Jesús dice que su padre es Dios. Son dos niveles completamente, hermanos. Del terrenal, ellos hablan del terrenal, pero Jesús les está hablando del espiritual. Es bien importante. Jesús les tiene paciencia y le dice, si yo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, porque ellos le dijeron, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él no se dice que es mayor que vuestro padre, que el padre Abraham. Él está diciendo que el padre de él es mayor que Abraham, que es el padre de Abraham, el que lo está enviando a él. Por eso dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Qué tremendo, hermano. Qué fuerte es esto, cuando una persona tiene un conocimiento y cree que está en lo correcto. Qué difícil es que Dios le pueda hablar. Qué difícil es para que Dios le hable a una persona que ha estudiado teología y que toda su razón y que todas sus emociones, sus gustos descansan en lo que sabe. Ellos estaban orgullosos de su padre Abraham. Y Jesús los confronta y les dice, tan fuerte es esto, hermano. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aleluya. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Por qué no pueden entender que está hablando que el Dios de Abraham es el que lo envió a él? Y que Abraham enseñó en su palabra que tenía la esperanza en su descendencia de que iba a venir un día la bendición a todas las familias de la tierra en su simiente. Y Abraham lo vio. Es decir, por eso es que Abraham
vivió por la fe, porque vio aquel cordero trabado en el zarzal, en el monte Moriah, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Isaac le preguntó, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo y el cordero para el holocausto, Abraham, con toda certeza en su corazón, dijo, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Qué triste es confiar en el linaje físico y no confiar en el linaje espiritual. Qué triste es vivir en una institución y no vivir en el cuerpo de Cristo. Qué triste, hermanos. Jesús les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dios sabía que Abraham iba a creer y Abraham sabía que Dios iba a proveer un cordero para que su hijo no muriera, para que el cordero muriera en el lugar de su hijo. Y todavía no alcanzan a discernir y preguntan, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Voy a parar, amigo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Y eso es lo más importante, hermano. Si antes de que Abraham fuera, Jesús es, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Y qué hicieron? Cuando Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, les está diciendo que Él es el Dios de Abraham. Está hablando el Padre en Jesús. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Si a nosotros nos preguntan, ¿por qué Jesús dijo así? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Paz de Cristo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés, Dios le aparece en la zarza en el monte Horeb, Dios lo manda a liberar al pueblo. Y Moisés se justifica en muchas formas. Y Dios lo convence y cuando ya está convencido les dice, ok, llego yo a los ancianos de Israel y ellos me van a preguntar, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Así les vas a decir, yo soy el que soy, me envió a vosotros. ¿Y quién es el yo soy el que soy? El Dios de Abraham. Así les vas a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me envió a vosotros. Y ya le dijo las señales que iba a hacer para que le creyeran. Porque no le creían. Los descendientes de Abraham. Ahora menos a Jesús. Menos le creían. Casi 2000 años. Jesús trató con Abraham.
¿Y quién es ese? Yo soy el que soy. Es el Dios de Israel, hermano. No hay otro Dios. Por eso es que quieren apedrearlo. Por eso es que quieren matarlo. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es el Dios de Abraham. Él está diciendo, yo soy el que soy. Otras versiones más antiguas dicen esa palabra, pero fue omitida por todos los traductores de estos tiempos. Miren, hay tantas cosas ocultas que no voy a hablar aquí, pero que se han manejado por dinero para cambiar ciertos versículos bíblicos, a cambio de la impresión de Biblias. Aleluya. Y estos versículos, como les leí en San Juan 8:24, que dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, les está diciendo, en vuestros pecados moriréis. Les está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el que está hablando en Jesús. ¿Hay alguien en casa? El que está hablando en Jesús es el Padre y les está diciendo eso, que Él es antes de Abraham, pero que ahora estaba allí. ¿Y qué les está diciendo? No les está diciendo otra cosa más que yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Se está abriendo delante de ellos. Contraste, se abrió delante de la samaritana y los samaritanos le creyeron. Pero le estaban diciendo a él, ¿no decimos bien que tienes demonio y que eres samaritano? ¿Por qué? Porque el rumor se corrió que habían estado allá en Samaria y que los samaritanos lo recibieron. ¿Hay alguien en casa? Por eso decían, tú eres samaritano. Allá sí te creen, los samaritanos sí te creen. Y Jesús tiene que decirles una parábola, que los pobres, que los pecadores van delante de ellos al reino. Y eso para ellos es humillante. Es humillante, hermano, para cualquier líder, para cualquier persona, saber que los que están debajo van delante de ellos al reino. No porque estén arriba, son los más importantes. Entonces, Jesús tampoco deja que lo apedreen. Y eso es algo bien importante, hermano. Cuando juntaron piedras para tirarle, Jesús se acercó a ellos. Y no le tiraron piedras por temor a darse entre ellos mismos. Y Jesús salió en medio de ellos y se fue. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedas dejar que te apedreen. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. ¿En qué consiste la preexistencia de Cristo? Jesús no se pone a explicar la preexistencia. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para explicarle la preexistencia. Pero nosotros podemos ir rápidamente, hermanos, al capítulo 17 de San Juan.
San Juan, capítulo 17, Jesús está, fíjese bien, abriéndose delante de sus discípulos, no delante de los judíos que habían creído en él. Jesús está descubriéndose delante de sus discípulos y ora para despedirse porque tiene que ir a la cruz del Calvario. Y dice, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 17 de San Juan. Y el versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Los discípulos no quieren apedrearlo. Ellos entienden y quieren la vida eterna. Y les dicen: ¿qué consiste la vida eterna? Que Dios nos ayude a entender, para que nuestra forma de creer no nos lleve a tropezar en la roca de tropiezo, sino que sea una fe sencilla, la fe de Jesús. Y dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Jesús. Jesús les dijo: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Por eso es que también más adelante, hermanos, más adelante, en el capítulo 14, Jesús está diciendo que tiene que irse. Y los discípulos se turban, porque Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Y en el versículo 5, en el versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero antes, en el capítulo 14, en el versículo 2, en el 3, perdón, voy a leer los versículos. No se turbe vuestro corazón. 14, 1, 2, 3 y 4 y 5 y hasta el 6. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo mismo que les dijo a los fariseos, se los está diciendo a los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sus discípulos, hermano. Sus discípulos, ya no los judíos que habían creído en él, ahora sus discípulos. Y entonces le dijo el Señor, le dijo Jesús: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, sino que yo soy el conducto para llegar a un camino. Es un punto de partida para llegar a un final. Así es la vida. En la vida tenemos un tiempo para conocer a Jesús, para conocer al Padre, para dejar la mentira y para vivir en la verdad. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces en el versículo 7 les dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. ¿Cuál era la diferencia entre los judíos que habían creído en él y entre los discípulos, hermano? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, hermano. Solo que los discípulos no se molestaban
con Jesús, porque la palabra les daba esperanza. No los confrontaba con su conocimiento. Al contrario, les alimentaba su alma y su espíritu encontraba gozo de saber que hay una esperanza más allá de nuestros esfuerzos humanos. Eso es completamente diferente, hermano. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Son las mismas palabras que Jesús les está diciendo a los judíos que habían creído en Él. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Y en el capítulo 17 les dice, el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. ¿Por qué? Porque serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre viene a mí. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Y les explica en qué consiste la vida eterna. Y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso Jesús dijo, si a mí me conocen, también a mi Padre conocen. Si a mí me miran, también a mi Padre miran. Porque Jesús ha acabado la obra en la tierra. Y dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está el versículo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús fue glorificado. Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fue inmolado, hermano. Escuchen. En el plano espiritual. ¿Para qué? Para restaurar el cielo. Porque el ángel principal o el arcángel principal se había rebelado contra Dios y había arrastrado la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo es posible que hubiera salido la soberbia, el orgullo, el deseo de ser mejor que Dios? Paz de Cristo. Dios sabía que en el mundo espiritual también iba a suceder eso. Lo que sucedió en el plano natural en la tierra solamente es reflejo de lo que sucedió en el plano espiritual. Por eso es que lo primero que hizo Dios en la eternidad, Dios desde la eternidad y en la eternidad,
se recrea a sí mismo. Antes de hacer su creación, en algún lugar en el universo, en el infinito, antes de hacer su creación celestial, porque primero hizo la creación celestial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero los cielos que creó, los creó en los cielos de los cielos. Para cuando Dios le estabiliza el cielo, entonces Dios, alguien dice que fue en la tierra. Sí, fue en la tierra, pero en un plano espiritual, no en un plano terrenal. Lo primero que hace Dios, en algún punto del universo, en el infinito, Dios decide tener un hijo. Dios decide tener un hijo. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Y Él es omnipresente. Su presencia lo llena todo. Y decide tener un hijo. Y Dios se recrea así a sí mismo. Y crea un hijo. ¿Hay alguien en casa? Crea un hijo. Y lo guarda en su seno. Y lo guarda en su seno. Dios se recrea a sí mismo y hace a su hijo. Y lo guarda en su seno, en su interior. Amén. Y ese es su especial tesoro. Después, con el tiempo, entendemos que el Hijo se llama Jesús y que Él viene en el nombre de su Padre y su Padre se llama Jesús. Pero Él, como enviado, como el Mesías, es Jesús. Jesucristo. Pero Él no es Jesucristo en el momento que viene. En el momento que Dios lo envía, es Jesús. Y Dios lo guarda en sí mismo. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Dios es luz. Y lo primero que crea Dios al inicio de la creación de la tierra y los cielos es esto. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí separó ¿qué? La luz
de las tinieblas. Y cuando Dios hizo la luz, las tinieblas desaparecieron. Pero Dios, en su sabiduría, a la luz, Dios llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y de aquí salió el Cronos. En medio, dentro, ¿cómo te lo pongo? Este es el tiempo con el que se mide el mundo cuando Dios hizo las grandes lumbreras. Los tiempos, las estaciones, los años, los meses. Hasta el cuarto día se empezó a medir. Y se empezó a medir hasta que fue creado el hombre. Aunque Dios hizo el sol, la luna, las estrellas en el cuarto día, y Dios hizo al hombre en el sexto día, Dios permitió que hasta el sexto día, cuando entró el reposo de Dios, el hombre empezara a contabilizar el tiempo. ¿Por qué? Porque no había hombre para que midiera los tiempos. Necesitaba que Dios creara al hombre. Entonces, todo esto tiene un trasfondo, ¿cómo es la palabra? Tiene una revelación muy profunda, hermanos. Esto, porque Dios no desapareció las tinieblas. Porque Dios a la luz le puso día y a las tinieblas noche. Y fue un día. El día, y empezó primero con la noche. Fíjese bien. Las tinieblas ya estaban. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso es lo que había. Tinieblas y abismo y muchas aguas. Es decir, muchas aguas, aguas. Y el abismo está acá abajo. Ese es el mar. No es el mar, son aguas. Y este es el abismo. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Y las tinieblas quedaron en el abismo. Pero cuando Dios, por eso Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece en el capítulo 1 de Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero cuando Dios dijo sea la luz, vio que la luz era buena, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche.
Y esto fue un día. Por eso para los hebreos el día empieza a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la noche, y la mañana empieza, a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, y el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Eso es un día para los hebreos. Y los meses de los calendarios hebreos tienen 28 días. ¿Por qué? Porque el tiempo fue medido por semanas, porque Dios en una semana hizo toda su creación y reposó al día séptimo. Entonces aquí está Jesús. Dios tiene que manifestar a Jesús. Y cuando se enciende la luz, todas las tinieblas desaparecen. Pero Dios deja una lucha aquí de la luz con las tinieblas. Y se la encarga ¿a quién? Al hombre. Le dice cómo el hombre va a tener luz toda su vida. Y le dice cómo las tinieblas van a desaparecer, pero el hombre desobedece. El hombre desobedece. Aleluya. Y Jesús se queda encerrado en Dios. Hay una porción de la Escritura, hermanos, que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, creo que está en San Juan, capítulo 1. Aleluya. Versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está Jesús cuando está? Aquí en la tierra está diciendo que Él está en el seno del Padre y que el Padre está en Él. ¿Por qué? Porque son uno. Entonces, Él está diciendo en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, ese es el Padre. Vamos a suponer esto. Este es el Padre. Ay, el Padre le puse. Esto es el Padre. Todo el universo está aquí. Todas las cosas están aquí. Ese es el Padre. Pero aquí alguien que llena todo. Aquí está Jesús. Y si estamos nosotros aquí, estamos así, miren. Mi nanotecnología pura. Somos nanotecnología. Vamos a utilizar el concepto de nanotecnología. O sea, no contamos. Pero en su misericordia, Dios nos hizo contar. Porque cuando la luz resplandeció sobre las muchas aguas. Es decir, resplandeció sobre todos. Para que todos conozcamos a Jesús. Para que todos creamos en Dios, para que todos conozcamos a Dios. Por eso es el propósito de Dios. Él tuvo que ser inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Por eso es que cuando Jesús fue crucificado aquí, la tierra se cubrió de tinieblas. Aparentemente las tinieblas ganaron, pero cuando Jesús murió, se quitaron las tinieblas y salió la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido al mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, como Jesús. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los judíos que habían querido ver? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra será como Jesús. Jesús no vio muerte. Él murió. Él tuvo que morir, pero ¿para qué? Para quitarle el imperio de la muerte al diablo. Para que tú y yo podamos resucitar juntamente con Él. Para que en Él sean benditas todas las familias de la tierra. ¿Hasta cuándo? Cuando Dios hizo a Jesús y lo guardó en su seno, nadie se dio cuenta. El primer ser creado yo no sé qué significa la palabra increado. Increado es sin prefijo, es creado adentro. El primer ser creado por Dios en el cielo fue un arcángel. Fueron los arcángeles. Y eran 5. Y nomás actualmente hay 4. Porque el primero se llamaba Luz. Luz bella, luz. Ese es el primer ser creado. No sé qué horas son, hija. No. Ahí pícale donde va el ahí. Ahorita me tienes. 52 minutos va. Ok. El primer ser creado fue este personaje, fue este arcángel. Y fueron los otros 4. Son los principales. Son los no, pero no son los serafines, otras cosas son los serafines. Son Gabriel, Miguel, ¿cómo se llama el otro? Se me va. Se me escapa. Uriel, uno se llama Uriel. Ahí está, ya me acuerdo, el otro se llama Rafael. Él, la esencia divina, la sustancia divina. Pero Él fue creado para dirigir la alabanza en todo el universo. Y en el capítulo 14 de Isaías,
Perdón, el 28 de Ezequiel. Dice de la siguiente manera. En el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y eso es lo que dice de este arcángel. En Edén, versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbúnculo, de esmeralda y oro. Todos esos metales, todas esas piedras preciosas, ¿están dónde, hermanos? En la Gran Jerusalén. Todo eso estaba en este personaje, en este arcángel. Dice, y los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de la piedra de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. Todo estaba en él. Hasta que se halló en él maldad. Como a Dios nadie le vio jamás. Fíjense bien. Como a Dios nadie le vio jamás, este era el principal. Este era el principal. En el santo monte de Dios, había un trono. Vacío. Y como él era el principal, él quería sentarse aquí. Adoraban a un Dios que no miraban. A Dios nadie le vio jamás. Y por eso, hermano, ellos no pretenden ver a Dios. Tampoco los 4 seres vivientes que están delante del trono pretenden ver a Dios. Se tapan el rostro porque saben que están en la presencia de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Jesús, Él le ha dado a conocer. Él quería sentarse aquí. Pero Dios había creado para su Hijo un trono. Pero ni a Jesús ni al Padre podían ver nadie, ni los principales. Entonces, como no había nadie, la soberbia subió a su corazón. Nadie más hermoso que él. Nadie más importante que él. Decía, ese trono es para mí. Y empezó a codiciar. Gobernar sobre los demás. Tener autoridad sobre los demás. Y quiso sentarse en el trono reservado para su Hijo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Aleluya. Váyanse al capítulo 14 de Isaías. Ahora sí vamos al capítulo 14 de Isaías. Aleluya. Versículo 13 otra vez. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono
en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. En el monte del testimonio había un trono. Allí, ahí quería sentarse. Y decía, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que Dios lo derribó hasta el Seol. Por eso es que en el principio, cuando Dios está creando la tierra, resplandece la luz. Y cuando resplandece la luz, todos quedan cegados. Nadie conoce a Jesús. ¿Hasta cuándo se conoce a Jesús? Mire, el profeta dijo que Dios iba a estar aquí en la tierra. Vino el Señor y todo el mundo no quiso saber nada. Moisés habló, tú, era tan terrible lo que se veía. Y el profeta dijo que iba a nacer de una virgen un niño y el principado sobre su hombro. Y llamaríamos su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios con nosotros. Y empezó a profetizar y empezaron a decir dónde iban a ser. Pero los ángeles no sabían. Podían mirar qué iban a hacer. ¿Hasta cuándo, hermanos? Váyase por favor, Hebreos. Aleluya. Jesús es hecho superior a los ángeles. Por ahí en el capítulo 1, capítulo 2. Aleluya. En el capítulo 1. Fíjense bien lo que dice. ¿A cuál de sus ángeles, de los principales, dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Una cosa es engendrar y otra cosa es crear. Dios creó los ángeles. Dios creó al hombre. Dios no engendró al hombre. Dios creó los ángeles. Y dice, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿cuándo, hermanos? Cuando del seno del Padre directamente sale, hermano, directamente hace 2000 años, aproximadamente un poco más, directamente del seno del Padre viene a un lugar llamado Belén. Viene a nacer del seno del Padre a Belén. En septiembre, octubre, en la fiesta de los tabernáculos. Y cuando lo introduce, cuando el Padre lo introduce al mundo, da una orden. A todos los ángeles tienen que toda la creación celestial tiene que adorar a Jesús. ¿Hay alguien en casa? Ahora, qué bendición podemos tener. Podemos creer en Jesús sin haberlo visto. Y yo seguramente, si lo hubiera visto, hubiera reaccionado como los demás judíos. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo vino a nosotros.
Y ahora podemos entender que todos los ángeles adoran a Jesús. ¿Y nosotros? Todos los ángeles. Ahora Él fue desechado y cubierto por tinieblas. Ahora Él anhela adorar, pero no puede. Por eso cuando una persona no puede adorar a Dios, es porque está bajo la potestad de las tinieblas. Por eso Jesús dijo, miren ustedes, si hay luz en su corazón o hay tinieblas. Pase Cristo. Esa es la preexistencia de Jesús. Y Jesús viene, nace y vive 33 años y medio. Y ministra solamente, de los 33 años y medio, ministra solamente 3.5 años, que son un tiempo. Tiempos, que son 2.5 tiempo, que son 3 años y medio. Es el tiempo que ministra. Es la mitad de una semana de años. Paz de Cristo. Y Él muere en la cruz del Calvario. Y cuando muere en la cruz del Calvario, de la cruz va al sepulcro debajo de la tierra. Y de aquí resucita y es llevado al trono de Dios. David lo vio en el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate en mi trono, siéntate en mi autoridad, siéntate en mi poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es entonces, para bajar de aquí a aquí, Él se niega a ser Dios. Él se niega a ser Señor. Él se despoja de su humanidad a ser humano. Y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo resucita y es sepultado. Y Dios lo resucita y le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, se doble toda rodilla. Escuche por amor de Dios, porque esto nunca lo he escuchado, para que en el nombre del Padre, el Padre se llama Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿que quién? Que Jesucristo es el Señor.
Por eso dijo, yo vuelvo a mi Padre. El Padre está aquí, nadie le ve, pero ahí está. Ahora está Jesús sentado en un trono. Ahí está Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Fíjense bien, Jesucristo, hombre, lleno de la plenitud de Dios. Este es el nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Este es el nombre en el cual debemos ser bautizados. Este es el nombre en el que debemos hacer todas las cosas, de hecho y de palabra. Este es el nombre que invocamos para la sanidad. Este es el nombre que invocamos para que vayan los demonios fuera. Este es el nombre que invocamos para que haya libertad, para que haya milagros, para que haya sanidades, prodigios, haciendo Él en nosotros, no nosotros para Él. Volvió, Él se despojó y vino como hombre, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana. Y les aviso, el jueves no va a haber transmisión. Tenemos un asunto que tratar a las 7 de la tarde. Si terminamos antes, probablemente sí. Pero es un asunto muy hermoso. Dios los bendiga, Dios los guarde.